Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio muy importante, muy interesante, un estudio de una serie que he venido haciendo. Esta es la séptima y la última entrega sobre el tema de la sucesión apostólica, en el cual he venido dando una serie de información que cualquier persona puede verificar inicialmente de las Sagradas Escrituras, pero también desde el punto de vista de la historia, de la arqueología y de la patrística, utilizando casi en un 70% información de literatura evangélica en cuanto a Biblias de estudio y también diccionarios bíblicos de los mejores. Esto a raíz de un video que hizo el apologista calvinista, el señor Salvador Barragán, sobre ese tema. Entonces yo hice una contrapropuesta y él hizo otro video, yo después seguí. Él solamente hizo hasta el segundo, este es el séptimo video en el cual hemos visto, como decía, todas las personas pueden ver los videos pasados, están en mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica, donde hemos ido haciendo todo un recorrido desde el martirio de Pedro y Pablo en la ciudad de Roma, sus sepulcros en iglesias católicas. Hablamos también sobre Ignacio de Antioquía, primer sucesor de Pedro en esta sede en Antioquía. Policarpo de Esmirna también hablamos sobre la importancia de Roma, de la iglesia romana en los primeros siglos del cristianismo. Hablamos de Lino, el primer papa, y también de Clemente Romano. En esta ocasión vamos también a hablar desde la historia, desde el siglo I en adelante, siglo II, siglo III, siglo IV y hasta el siglo V más o menos, sobre la importancia y la autoridad que tenían los obispos de Roma. A mí me causaba mucha curiosidad con el señor Salvador Barragán varias cosas. Primero porque, aunque es una persona muy educada, muy culta, una persona, creo que son de los pocos apologistas evangélicos que se atreven a hablar sobre la historia del cristianismo. La gran mayoría de ellos nunca tocan estos temas, porque en realidad los albores del cristianismo, como decía el cardenal John Henry Newman, apuntan hacia la Iglesia Católica, y eso lo he podido demostrar. Sobre todo, y lo más interesante de esta serie, es que ha sido con eruditos de las iglesias evangélicas. He citado, por ejemplo, a teólogos como Karl Rahner, que en esta ocasión voy a hacer mención. Fue un teólogo de la iglesia reformada en Suiza, muy por la línea teológica de lo que es la iglesia calvinista, la cual el señor Salvador Barragán profesa, uno de las grandes eminencias del siglo pasado, del siglo XX. Fue observador de todo lo que fue el Concilio Vaticano II, y que elogió enormemente dos constituciones que sacó la Iglesia Católica en esa reunión de obispos en la época del Papa Juan XXIII, después de Pablo VI, que fue la Constitución Dei Verbum sobre las Sagradas Escrituras, y también la Constitución Lumen Gentium sobre la visión cristocéntrica de Jesús. Y eso me llama la atención porque si el señor Salvador Barragán fuera de una secta, como decir los Testigos de Jehová, secta yanqui del siglo XIX, los adventistas del séptimo día, los mormones, la Asamblea de Dios, o los pentecostales unicitarios, que son completamente radicales, fanáticos, anticatólicos, uno pues tendría una visión más de acorde con ese, como decía, ese anticatolicismo. Pero es evidentemente que una persona como Salvador Barragán, que pertenece a una iglesia histórica de la Reforma, tenga una visión tan anticatólica, sabiendo antemano que sus líderes religiosos en este momento están en un diálogo ecuménico con el Papa Francisco, y así anteriormente con los anteriores papas después del Concilio Vaticano II. Por eso invito a las personas de que estudien un poco más acerca de este importante teólogo reformado, Karl Barth. Muy interesante, muy importante sus estudios. También he citado otros de los grandes teólogos ya de la rama luterana, también en Alemania, Adolf von Harnack, también, donde en uno de sus escritos también, ustedes pueden buscar toda esa información, también hablaba sobre lo que era el martirio de Pedro y Pablo en Roma. Y así también he citado también las principales Biblias y los principales diccionarios, donde pues han dado la razón de todas esas cosas, porque la verdad traspasa todo lo que puede ser las divisiones que pueden haber entre nosotros los cristianos. Y
como decía yo, pues el catolicismo está impregnado desde el siglo primero en adelante. Y eso es lo que vamos a hacer también en esta última entrega. Y voy a hacerlo también no solamente con datos históricos, sino también vamos a ver algo también de exégesis bíblica para darle sustento también a lo que vamos a contemplar en la noche de hoy. Y lo vamos a hacer de esta Biblia, una de mi biblioteca personal, de todas las más de 30 Biblias que yo manejo, católicas y evangélicas. Esta es una Biblia de estudio, es la Biblia de estudio Thompson, es de la Reina Valera del año de 1960. Aquí está. Ustedes pueden mirar el grosor, es una Biblia muy importante y vamos a ir a lo que nos dice en primer lugar sobre una cita que ya le hemos leído anteriormente en muchas ocasiones desde el punto de vista pues de la apologética católica, que es el capítulo 16 de Mateo, de los versículos del 13 en adelante, donde se habla de la confesión de Pedro. Es interesante porque cuando uno estudia Sagradas Escrituras, y eso muchas veces no lo ve uno de los apologistas, sobre todo en las redes sociales, que por lo general no tienen una formación académica en un seminario o en una universidad o una facultad de teología, siempre sacan a reducir todo su anticatolicismo, ¿no? Pero no profundizan ni va más allá de lo que realmente debería ser un estudio serio, un análisis como lo hemos hecho en toda esta serie de entregas con una erudición al más alto nivel y sobre todo con pruebas que cualquier persona pueda verificar, no solamente porque lo hago con material físico para que las personas puedan mirar a ver, tanto como decía el catolicismo como de las iglesias cristianas. Y cuando la confiesa Pedro ante la declaración de Jesucristo de que quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y después le pregunta a sus apóstoles, la región de Cesarea en Filipo es muy interesante, es muy importante, porque ahí donde los exégetas y los arqueólogos han dicho que Jesucristo iba camino en esta región, había un gran templo a un dios pagano, un dios también de la cultura romana que dominaba en aquel entonces, pues lo que llamaban la Judea antigua, que era en una roca inmensa, grandísima, el culto al dios Pan. Y es muy importante porque ese culto también, que tiene que ver con todo lo que es la idolatría y lo que tiene que ver también el Imperio Romano, es importante porque si nosotros vamos a analizar después, 3 décadas después, más de 30 años después, ese mismo apóstol que confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, en el mismo centro del huracán, por así decirlo, que era la capital del Imperio Romano, él da su vida como testigo de Jesucristo, como apóstol de Jesucristo, martirizado, y después, unos 4 siglos después, ese mismo Imperio Romano pagano que perseguía a los cristianos devorados en los leones se convierte al cristianismo, y vamos a mirar ahí también la importancia que tuvieron también en ese mismo ambiente los obispos de la ciudad que es conocida como la ciudad eterna o la ciudad de Roma. En la declaración que hace el apóstol Pedro, cuando dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, quiero que resaltemos solamente el versículo 17. Todas las personas conocen mucho ese texto y lo pueden estudiar también. Dice: entonces le respondió Jesús. Estamos hablando de esta Biblia evangélica, la versión Thompson. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, carne y sangre es humanamente hablando, sino mi Padre, o sea, en una esfera divina, en una esfera eterna, en una esfera del cielo. Aquí mismo lo dice, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, las declaraciones de este apóstol tienen no solamente el respaldo del Padre, sino también el beneplácito del Hijo. Le dice, por eso le llama bienaventurado, le dice Pedro, ya sabemos en arameo o en hebreo antiguo, Kefas o Cefas, que quiere decir roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entiéndase bien, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra él. Y aquí sí quiero hacer una aclaración, porque teológicamente algunos apologistas católicos creen que la roca es Pedro, y no es así. Eso es una mala interpretación, lo he escuchado, y quería también resaltar que teológica y bíblicamente y doctrinalmente, para nosotros la Iglesia Católica, la roca fundamental, la roca principal, la roca del ángulo es Jesucristo nomás. A Él es la honra, la dignidad. Él es el pastor de la iglesia, Él es el esposo de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el fundador de su iglesia, aquí mismo lo dice. Tan es así que ni siquiera a través del tiempo
con todas las debilidades, las fallas, los cismas, las herejías, como dice, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a su iglesia, porque son palabras que vienen de Jesucristo, que es el Logos, la palabra eterna que se hace hombre y se encarna por la salvación de todos nosotros. Y le sigue diciendo en el verso 19, y a ti, ya hablando directamente con Pedro, te daré la llave del reino de los cielos en señal de autoridad, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, es una autoridad. Era el término atar y desatar era un refrán rabínico de aquel entonces, que daba a entender que todo lo que un rabino, un maestro, le decía a sus alumnos con referente a todo lo que era la Torá, el estudio de lo que es el Pentateuco, el Antiguo Testamento, lo que los rabinos dijeran, en aprobación o en rechazo, sus discípulos así no lo aceptaron. Y es más o menos ese el ambiente exegético de que tenemos que mirar bien este texto tan importante que encontramos en Mateo 16 y que está intrínsecamente relacionado con lo que estamos hablando del apóstol Pedro. Más adelante, esa misma autoridad también la delega también, si nosotros vamos al capítulo 18, verso 18, al resto de los otros apóstoles, que también son importantísimos. Dice también en esta Biblia, Jesucristo le dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es lo que nosotros en la Iglesia Católica, en eclesiología, o sea, cuando se estudia eclesiología, es el estudio pues de la Iglesia como tal, el cuerpo místico de Cristo, todo lo que tiene que ver con la conformación del nuevo pueblo, el Israel espiritual, lo que es la nueva alianza, la universalidad o la catolicidad de la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo, se conoce como lo que es la sucesión apostólica, lo que es el colegio apostólico, o sea, la autoridad que iba a tener no solamente Pedro en primer lugar, sino también en relación a los otros apóstoles, que es lo mismo que teológicamente hablando, en este caso sería la autoridad del Papa Francisco como el vicario de Cristo, como el obispo de Roma, que también lleva el título de el sucesor del apóstol Pedro y siervo, los siervos de Dios, en relación, en comunión o en comunidad, en una relación estrecha con todos los demás obispos que conforman el episcopado. Esa es más o menos teológicamente hablando la relación del texto de Mateo 16 en adelante, del 18, y también Mateo 18. Ahora, si adelantamos un poco más después de la muerte y resurrección de Jesucristo, viene otra vez otro de la forma como Jesucristo nuevamente delega su autoridad, la autoridad que tiene Él como el Hijo de Dios, como el que nos redime, como nuestro Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo va a regresar al cielo y evidentemente deja las bases de del término iglesia, eclesia, comunidad, asamblea o reunión de fieles, y quiere Él nuevamente, por su designio divino, solamente en su mente estaba que siga ocupando un liderazgo ya después de que Él va a subir al cielo, el apóstol Pedro, y lo encontramos también, lo hemos reflexionado anteriormente porque también tiene mucho que ver con su martirio, de Biblias evangélicas comentadas donde hablan de que fue crucificado boca abajo en la colina vaticana en tiempos del emperador Nerón, pero aquí hacemos énfasis en el capítulo 21 verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que esto? O sea, que los otros apóstoles. Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y quiero hacer énfasis solamente aquí en el término apacentar o cuidar, en este caso en primer lugar de corderos. Sigue diciendo en el verso 16, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Vamos a mirar a ver, pastorear, aquí vamos a ver, lo estamos haciendo de una Biblia evangélica, ya no son solamente corderos, sino ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió desde su mismo corazón, desde su misma cardia, desde sus mismos sentimientos, sabiendo también que había fallado 3 veces, que había negado al Señor. Y le dice: tú lo sabes todo, en señal de la omnipotencia también de Jesucristo, de su majestad, de su poderío, de su grandeza, de todo lo que era seguir a Jesucristo durante 3 años, con todo lo que era haber estado discipulando y caminando esas tierras del Israel antiguo con el Señor. Le dice: tú sabes que te amo. Y Jesús le dice
otra vez, apacienta mis ovejas. Quiero hacer énfasis solamente desde el punto de vista de la exégesis, una exégesis muy simple, sobre todo en los términos, como dice acá, dice, apacienta mis corderos, y en Biblia evangélica, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Ahora, si nosotros vamos a ver un análisis muy sencillo, sabemos que los corderos son las crías de las ovejas. En tiempos del Israel antiguo y todavía, lo que es la parte de la Judea, la región montañosa, hay pastores todavía, como la habían en la época en que Jesús nace en Belén, y que cuidaban los rebaños. Incluso en la ciudad amurallada de Jerusalén había unas puertas especiales que llaman la puerta de las ovejas, donde entraban los rebaños para el sacrificio diario en el templo, que era el recinto sagrado de Yahvé. Y es una raza de ovejas que llaman la raza de ovejas ovis. Son unas razas de ovejas lanudas, con una cola grasa, que vienen de diferentes tonos, marrones, grises y blancas. Pero ¿qué podemos nosotros entender si nosotros hacemos un discernimiento y le pedimos la iluminación al Espíritu Santo? Cuando Jesús le dice a Pedro, como dice acá, nuevamente lo quiero leer de forma textual en esta Biblia evangélica, apacienta mis corderos. No se ven que no van a ser los corderos de Pedro, sino siguen siendo los corderos de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que el poder de la muerte no podrá vencerla, pero hay una delegación, aquí hay una sucesión. Vamos a ver la primera sucesión de Jesucristo como la piedra máxima, como el pastor supremo, como el líder, como el fundador de la iglesia, en este caso ya a un hombre mortal, porque tendría que morir y después seguir sucesivamente, porque si no, la promesa de Jesucristo hubiera quedado en tierra seca, en estéril. Y eso es una reflexión teológica y bíblica que yo siempre, muchas veces, la he lanzado a los apologistas de las redes sociales, y no me han podido responder esto. De los 6 videos que yo he hecho y he etiquetado a varios apologistas, los he invitado, siempre he dejado abierto estos videos. No ha habido ninguno que sea capaz de responderlo con seriedad. Si han hecho memes, me han insultado, se han burlado de mi persona, han puesto en tela de juicio mi hombría, han hecho caricaturas, han sacado citas bíblicas fuera de contexto, pero evidentemente no ha habido alguien que me responda todo lo que estamos hablando así de la forma seria como estamos tratando este tema de la sucesión apostólica. Volviendo al tema de los corderos y las ovejas, es fácil entender en ese mismo ambiente que se refería en primer lugar a corderos, siendo más débiles, más pequeños, a lo que eran las naciones extranjeras, los que estaban alejados del pacto, de la primera alianza, como eran los paganos, los gentiles o los goín. Acordémonos que Jesucristo también en su ministerio público dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, inicialmente, ¿no? Ovejas perdidas de Israel, entiéndase en todo el sentido pleno de la palabra, todo el pueblo de Israel, que lo vamos a ver más adelante en relación directa al apóstol Pedro. Pero también hay otras ovejas, como aquí mismo lo dice, que podrían ser también el pueblo samaritano, los samaritanos, porque ellos también, aunque estaban también divididos en ese entonces, judíos y samaritanos, pero vienen también de la misma estirpe, de la misma descendencia de lo que era Abraham, Isaac y Jacob, antes de lo que fue la división del reino. Ustedes pueden mirar a ver todo lo que es la historia del judaísmo antiguo. A eso se refiere, y lo más interesante es porque aquí ese pastoreo que va a hacer Pedro, que lo vamos a ver a continuación otra vez, apoyado en las Sagradas Escrituras, va a ser el rebaño de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo, pero el representante, ya el que va a liderar esa iglesia humanamente hablando, es Pedro. Y eso tiene una relación muy directa con la misma autoridad que después de 21 siglos interrumpidamente se ha venido dando hasta llegar día es el Papa Francisco como el obispo de Roma y el legítimo sucesor de 267 papas, padres y pastores de una línea interrumpida, algunos santos, otros no tan santos, pero en fin, Jesucristo no prometió que su iglesia iba a estar libre de pecado. No dijo que todos tenían que ser la misma línea de santidad, de pureza, eso no es, pero sí dice que siempre iba a existir. Y eso es lo que a mí me da
fe para yo ser católico apostólico y temer ser un teólogo y demostrar esto y compartir esta información con mis amigos también evangélicos, a los cuales los aprecio, los amo, son mis hermanos en Cristo Jesús. Siguiendo en la misma línea, porque quiero primero, para después mirar a ver la segunda parte, ya la parte histórica, ver cómo ese liderazgo lo toma Pedro, después de lo que es la venida del Pentecostés, que es interesantísimo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que tiene 28 capítulos, le recomiendo todo católico, todo evangélico, todo estudiante de la Biblia debería hacer un análisis profundo de este libro, que es eminentemente importantísimo porque es el cimiento. Se le conocía en las iglesias primitivas como el memorial de los apóstoles. Y si nosotros vemos en el segundo capítulo de este magnífico libro escrito por Lucas, lo que es la venida del Espíritu Santo, que es otro sello característico, aparte de las palabras de Jesucristo, en el cual sabemos que está constituida la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que es la acción santificadora del Espíritu Santo a través de todos los siglos. Y vamos a ver cómo la acción del Espíritu Santo inicialmente recrea una responsabilidad de una forma directa con Pedro, como lo vamos a mirar a ver, en relación a los judíos, que eran las ovejas, que estamos hablando ahorita en la profecía de Juan capítulo 21, 15 al 17, a las otras ovejas que también serían los habitantes de Samaria, y a los corderos, que en este caso serían también las naciones que vendrían después, que serían de los gentiles o de los paganos. Y cuando nosotros vemos también que viene el Espíritu Santo, la gente que está reunida, que va a ser los receptores de esa primera predicación de Pedro, que ustedes lo pueden estudiar de una manera más adelante, en el verso 9, capítulo 2, quiero resaltar esto, porque eran personas que venían, aquí se va a ver la universalidad o la catolicidad o esa nueva alianza, ese nuevo pueblo, que ya no solamente va a cobijar a los judíos, a las naciones de Israel y a los que vivían, los hebreos que vivían también en el propio territorio de Israel y también los que vivían en las diásporas, sino que aquí también vemos lo que estamos hablando, ese enfoque de un sentido más universal, porque decían que eran personas que están en ese momento en Jerusalén para esa fiesta religiosa de los judíos, llegados de partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia también, en todo lo que era la Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, o sea, hasta Alejandría, en las regiones de África, o sea, el norte de África, Cartago, todas esas regiones, más allá de Cirene, y también romanos, desde la propia capital romana, donde habían varias también sinagogas en tiempos de Jesucristo y después en la época del apóstol Pablo. Y aquí residían tanto judíos, y quiero que noten énfasis en esto, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos de justicia eran personas que no eran de nacionalidad judía como tal, pero se convertían al judaísmo como tal, asumían la religión de los judíos, y por eso se le llama el nombre de los prosélitos, que también por el medio de lo que era la circuncisión. Eso lo pueden ustedes estudiar de una manera más amplia, porque yo lo único que quiero hacer unos matices, como decía yo, para que después las personas también puedan profundizar, mirar a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad, si tiene o no tiene sustento, en este caso con las Sagradas Escrituras, que es lo que me gusta a mí, porque no solamente lo que estamos hablando de historia y arqueología y patrística, sino también, como siempre, trato yo de hacer mayor énfasis, sobre todo en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. O sea, en las diferentes lenguas que habían en aquel entonces, aunque casi todos eran, como dice acá, eran judíos y prosélitos, eran de diferentes naciones del mundo antiguo, como lo estamos viendo acá, y de diferentes lenguas. Ahí está la catolicidad o la universalidad de lo que es la única y verdadera iglesia de Jesucristo, ya en sus propios cimientos, y lo estamos hablando desde la palabra de Dios. Y aquí dice, empieza Pedro, y tiene como título en esta Biblia evangélica, primer discurso de Pedro. Dice en el verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie, o sea, en señal de autoridad, en señal de ponerse en pie es en señal de que va a hablar, va a predicar con los 11, aquí muy interesante, con los 11, ya sabemos que Matías había reemplazado a Judas, alzó la voz y les habló diciendo, y aquí viene enseguida todo ese primer discurso, que como vemos más adelante, logra la conversión de más de 3,000 personas. Para terminar esta primera parte dice, en el verso 37, vamos a hacer después esa cotecación, dice, al oír esto, ¿quiénes estos habitantes de todas estas regiones?
judíos y prosélitos, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro, nótese, y a los otros apóstoles. O sea, aunque era Pedro el que estaba hablando, los otros apóstoles estaban, por así decirlo, respaldando. Por así decirlo, también eran unánimes a lo que el Espíritu Santo estaba transmitiendo en aquel entonces por boca de Pedro. Y le dijeron, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y ahí Pedro les dice, arrepiéntanse y bauticen. Aquí está, sigue evidentemente todo la narración. Lo más importante es que aquí vemos también lo que estamos hablando y cómo se cumple aquí en la palabra de Dios la promesa que está diciendo Jesucristo: apacienta a mis ovejas, que en este caso serían, en este primer grupo de personas, judíos y prosélitos. Si seguimos avanzando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en el capítulo 8, donde dice predicación del evangelio en Samaria, aquí está el otro grupo de las ovejas, podemos mirar también cómo también tiene un papel muy importante el mismo apóstol Pedro con Juan, en compañía de Juan, porque sabemos que los otros apóstoles también son importantes, lo mismo que hoy en día es importante también todos los obispos en las diferentes regiones de la Iglesia Católica que representan a los otros apóstoles. Dice en el capítulo 8, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios anteriormente por el diácono Felipe, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan. O sea que también, y nótese bien que dice aquí en este mismo libro Hechos de los Apóstoles, pone en primer lugar a Pedro y a Juan, ¿no? O sea, primero está otra vez la autoridad de Pedro, pero también a la de Juan. Y también en el capítulo 10 ya sería lo que son los corderos. En este caso sería la primera conversión de una persona no judía, que es Cornelio. También lo pueden ustedes estudiar en el capítulo 10. Lo vamos a ver también lo que dice la palabra de Dios desde el verso 4, donde todo lo que le pasó con la visión de Cornelio. Le dice, tus oraciones, le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. ¿Ve? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir. Aquí está en el verso 5. ¿A quién? ¿A quién van a mandar a venir? Por la orden del ángel que viene directamente de Dios. A Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Y ya después vemos también todo lo que pasa después, como también la casa de Cornelio con sus hijos y sus criados se bautizan y llega sobre ellos también el Espíritu Santo, que lo podemos ver hasta el verso 48. Entonces, hemos demostrado bíblicamente con la palabra de Dios de una Biblia evangélica, haciendo una pequeña exégesis, cómo Jesucristo funda una iglesia, cómo Jesucristo delega esa autoridad de su iglesia, de él siendo la cabeza principal, al apóstol Pedro, como también antes de regresar al cielo también quiere que Pedro apaciente a sus corderos y a sus ovejas, en dos grupos de ovejas y en una de corderos. Vimos también en Hechos de los Apóstoles, también desde el capítulo 2, conversiones de judíos y prosélitos, en el capítulo 8 de los samaritanos y en el capítulo 10 de una familia judía o gentil como era el centurión Cornelio. Ahora, vamos a pasar a la historia, porque eso no termina ahí, y siempre les he dicho, siempre he puesto también tanto al señor Salvador Barragán como a esta serie sobre todo de apologistas de las redes sociales con una visión muy anticatólica, y los he nombrado con nombres propios y muchas veces he hablado con ellos y les he invitado a que me desmientan, pero no con insultos ni con oprobios como lo hace la mayoría de la gente, sino con bases, como es por ejemplo el pastor del ciberespacio Eduardo Gutiérrez, o como ese encuentro que hicieron una vez el señor Salvador Barragán con el pastor Van Nolastra de Perú, y también con los dos evangelistas Ángel Regalado y Dani Córdoba. A todos ellos los etiqueté, les invité a que hiciéramos un debate formal, pusieran ellos el canal, el moderador, el día y la hora, y debatiéramos, porque se reúnen todos ellos, claro, con la libertad que tienen, eso sí no lo puedo negar, para despotricar, para hablar mal contra la Iglesia Católica, pero cuando es con esta serie, ya cuando la cosa cambia, cuando es a enfrentarse a alguien que conoce de teología, que conoce de Biblia, que conozco de la historia, y vamos a tener un diálogo abierto, entonces ya se hacen el de las orejas mochas, se hacen lo que no son con ellos y tomaron la actitud del avestruz, que es esconder la cabeza en el piso. Entonces, y así sucesivamente también a otros apologistas ya de segunda categoría, como el señor Pedro Gómez, que es
rabioso anticatólico y por así decirlo, los demás. ¿Por qué no me desmienten? ¿Por qué no se han dedicado a hacer como hago yo, con la palabra de Dios y con la historia, con la arqueología y con el testimonio de los primeros seguidores inmediatos de los apóstoles? Mirar a ver si lo que estoy diciendo yo es verdad o es mentira. Bien, esta segunda parte, que ya es de orden histórico, porque como decíamos inicialmente, Jesucristo, el quien es el camino, la verdad y la vida, dijo que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerlo. Además, con la asistencia de esa iglesia de Jesucristo, como veíamos desde la fiesta de Pentecostés, que es el Espíritu de la verdad, el Paráclito, el Defensor, y también Jesucristo dijo, al final del Evangelio de Mateo 28, 18, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si tenemos que rastrear, tenemos que hacer un barrido histórico, porque la mayoría de los evangélicos, siempre lo he dicho y lo sostengo, dan el salto mortal desde el siglo I hasta el siglo XVI en la Reforma Protestante. Pero se les olvida qué pasó en el siglo II, siglo III, siglo IV y sucesivamente. Eso es lo que va a tener que dar cuentas en un diálogo que vamos a tener, un debate, el señor Salvador Barragán, en el mes de abril, en un canal evangélico, con un moderador evangélico, él y yo, sobre este tema de la sucesión apostólica. Va a tener que dar cuenta de todo lo que dijo en sus dos videos, sobre todo es lo que estamos hablando así, y va a tener que contradecir a eruditos, a pastores, a teólogos, a historiadores protestantes, porque voy a utilizar en esa ocasión solamente literatura evangélica. Sobre la autoridad de los primeros obispos de Roma, ya en relación directa, como lo veíamos como el apóstol Pedro, lo voy a hacer de tres fuentes en físico. Una es de mi libro Verdades de la Fe Católica. Aquí tengo unas hojas de mi libro Matriz Verdades de la Fe Católica. Hay personas, cuando me escriben, saben que a todos los que son católicos que me escriben, mandan solicitud de amistad, se los hago llegar. A las personas evangélicas, por respeto, no lo hago, al menos que me lo pidan. Hay algunos evangélicos que me han pedido, entre ellos un apologista con el cual tuvimos un debate en tiempos pasados, Arnold Portilla. Le mandé mi libro también. Otro apologista también chileno, el señor Pedro Ríos, también, por así decirlo, les he hecho llegar también al pastor amigo mío, hermano en Cristo, el pastor Percy Rile, también le he hecho llegar mi libro, solo a manera de consulta. Con eso no quiero ni que se conviertan al catolicismo ni nada de esas cosas, sino simplemente que tengan en cuenta la máxima también del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 21, donde dice: estudienlo todo y retengan lo bueno. Bien, entonces esta segunda parte de orden histórico, en paralelismo también sobre la autoridad también de que tuvieron los obispos de Roma desde principios, desde finales del siglo I. Vamos a mirar a ver. Anterior a Constantino, ¿no? Vamos a también esa leyenda negra de que algunos piensan de que la Iglesia Católica la funda Constantino. Vamos a desmentir eso también. Algunos apologistas tienen esa línea radical. Menos mal el señor Salvador Barragán no se atreve a decir eso, porque él por lo menos ha estudiado algo de historia, aunque no sé en dónde estudió el señor Salvador Barragán, porque la otra vez también decía que mientras él estudiaba la historia, el cristianismo más se alejaba de Roma. No sé qué, no creo que haya estudiado historia de la iglesia primitiva ni en ninguna facultad, un seminario. Parece más bien que lo hubiera hecho en un jardín infantil. Yo le hubiera puesto no un 1, sino un $0, por la información de que el señor Salvador Barragán o ignora, o no admite, o desconoce, o está sufriendo Alzheimer, como lo va a hacer yo en la noche de hoy. Primero que todo, hablamos también de Clemente Romano, el tercer obispo de Roma, un personaje histórico. Como decía, lo vamos a hacer de esta otra fuente. Este es uno de mis libros de mi biblioteca, es Historia de la Iglesia, es una de estas editorial católica, Elder, de un erudito católico, Lubin Erting, un profesor pues de historia del cristianismo, de la editorial Elder, una de las principales editoriales católicas, al igual que la editorial Bach. Y también este otro libro también sobre los papas, Urbi et Orbi. También vamos a sacar información, ya también lo había mostrado, un libro también condensado desde los primeros siglos del cristianismo en adelante, también sobre todo lo que ha sido la historia pues de los obispos de Roma, como siempre lo he dicho yo, no he desconocido yo, con luces y sombras, como también lo admitió el Papa Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, porque por lo general cuando me escriben a mí, entonces me hablan, por ejemplo, sobre los pecados de pedofilia o sobre la cruzada, sobre la Inquisición, pero eso no es.
A mí eso no me va a alejar de la Iglesia Católica ni de la barca de Pedro. A mí simplemente me sostiene en la promesa que hace Jesucristo de que su iglesia va a estar hasta el fin del mundo. Con la debilidad de todos nosotros, con nuestros pecados y también con nuestros aciertos, como decíamos, con luces y sombras. Bien, sobre la carta de Clemente Romano, muy importante esta carta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el matiz histórico en el cual se dio este acontecimiento? ¿Ve? Es una misiva a la comunidad de fieles en Corinto, ya lo expliqué en el video anterior. Corinto, en Asia Menor, muy cerca de Atenas, en Grecia, desde Roma, desde Italia. Los clérigos, o sea, los presbíteros de aquel entonces de Corinto, y ya vemos que también había una jerarquía, habían expulsado a su obispo. O sea, estos obispos vienen ya sucesión, como dice acá. Ese obispo se llamaba Fortunato. Estamos hablando solamente de finales del siglo I, cuando aún todavía vivía el apóstol Juan, muy cerca de ahí, también en el mar Mediterráneo, ya también mostré, en Turquía, en Éfeso. ¿Ve? Que probablemente había sido designado por el propio apóstol Pablo. Eso es casi verídico, es una información que se tiene de la tradición, que este primer obispo también había sido designado como tal, o sea, una sucesión por el mismo Pablo, que no es nada de extrañar, porque esa misma sucesión la encontramos también en la Biblia. Pablo también nombra episcopos, como es Tito y Timoteo, y también hay cartas de ellos que son canónicas y que están en lo que es el canon o los textos del Nuevo Testamento. O sea, no sé cuál es ese afán o ese desconocimiento o ese laxus que tienen estos apologistas anticatólicos de querer tratar de desviar ese tema en la sucesión apostólica. Si es algo que está demostrado desde las propias Sagradas Escrituras, y también, como lo decíamos, no estamos hablando ni del siglo IV con Constantino, sino que estamos hablando de finales del siglo I. Esto no lo pueden refutar porque esto es histórico, esto no hay forma de que un apologista anticatólico, si se quiere hacer de los oídos sordos, eso sería otra cosa completamente diferente. Entonces, Fortunato, este obispo, este episcopo, se dirigió al obispo de Roma, un hermano pues en el ministerio, y Clemente envió a 2 presbíteros, y esa es otra también, porque el señor Salvador Barragán decía que para la época del siglo I solo habían presbíteros. Aquí está esto también, ese muñeco de paja se le cae el piso con un solo soplo, porque habían un episcopo que manda a 2 presbíteros en Roma, Clemente Romano, para responder al Fortunato y restablecer el orden en Corinto. Esa carta fue tan importante, esa carta, y que también logró el efecto deseado, que esa misma carta, esa misma misiva se siguió leyendo en la asamblea de los cristianos a la par de las propias cartas de los apóstoles. O sea, fue tan importante la misiva que manda Clemente Romano para los fieles en Corinto, que no solamente le obedecen, restituyen al obispo Fortunato, sino también que esa misiva se siguió guardando y se seguía leyendo en sus mismas asambleas, en sus eucaristías, en el culto sagrado, por el transcurso de los tiempos, casi a la par de las cartas que se conocían en aquel entonces de los apóstoles. Viene también otros papas como es Evaristo, Alejandro y Sisto, y después viene otro muy importante, Telésforo. Sabemos solo por Irineo de León, el obispo de León, discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a la vez había sido también uno de los seguidores de Juan Evangelista, que sufrió el martirio. Es el primer martirio, el de Telésforo, de un papa del que tenemos noticia de una forma escrita. Miren que estamos hablando de los albores del cristianismo, estamos hablando ya de final del siglo I, estamos hablando ya del siglo II. Después sigue otros papas, obispos de Roma, es Higimio, Pío I y Aniceto. Sabemos que bajo sus pontificados ocurrieron en Roma polémicas por las herejías de los gnósticos, una de las primeras herejías que viene también combatida por Pablo y combatida por Juan en sus epístolas, los gnósticos. También sabemos lo que era la época de Valentino y todo lo que es el gnosticismo también. Estas herejías, estas desviaciones de orden doctrinales que ya fueron combatidas, no solamente, como veíamos inicialmente, usted puede mirarlo a ver, tanto en las cartas, en las 3 cartas de Juan especialmente, y también en algunas cartas de Pedro. Eso es un exégesis,
Pueden preguntarle a cualquier pastor, a cualquier teólogo evangélico que les explique si estoy diciendo mentiras, pero también el gnosticismo transcurrió. Así como la Iglesia de Cristo seguía del siglo I al siglo II, así también estas mismas herejías, estas mismas desviaciones también seguían. En este caso, estamos hablando de este Papa Pío I en el año 150, o sea, estamos hablando de mediados del siglo II, quien excomulgó a varios herejes del gnosticismo en la propia ciudad de Roma. Después tenemos a otro de los obispos de Roma que fue Aniceto. Fue aquel papa quien vino a ver el obispo de Esmirna, el anciano discípulo de los apóstoles de nombre Policarpo, muy importante este personaje también, para tratar con él sobre la celebración de la fiesta de la Pascua, de una celebración litúrgica para los cristianos. Era el caso que los ritos observados por las comunidades de Asia Menor discrepaban de los usuales con las demás iglesias, sobre todo con la Iglesia de Roma, o sea, sobre la fecha que tenía que establecerse la Pascua romana. Entonces vemos bien que ya bajo el pontificado de este papa que llamó Aniceto, entre los años 154 al 166, va a la propia ciudad de Roma un personaje también importantísimo, Policarpo, otro obispo también. Mire que estamos hablando de dignidades eclesiásticas, de episcopos nombrados directamente, como veíamos, de Fortunato por Pablo. Policarpo fue un discípulo de Juan y vino desde el extremo del oriente a ver al Papa en Roma para hablar sobre esta misma cuestión de lo que era la Pascua ya para los cristianos. Estas son unas pinceladas para que todas las personas después investiguen y miren a ver si esto es verdad o esto es mentira, esto es leyenda negra, o si hay forma también de refutar esta información que estoy a continuación desglosando. Sigamos acá también. Estamos hablando también de Sótero, otro papa. Sabemos por azar que obsequió a la comunidad de Corinto con un generoso donativo en dinero, en una ofrenda. Y también llegamos a otro papa de nombre Eleuterio. Fue el papa quien consultó Irineo cuando fue mandado por la comunidad de Lyon en Francia. También era un obispo, un episcopo, para tratar acerca de otra herejía que era el montanismo. O sea, vemos bien cómo habían herejías. Estaban los montanistas, estaban los valentinianos, estaban los gnósticos, ¿ven? Algunos ya de finales del siglo I, siglo II, y también quienes combatieron estas herejías fueron estos padres apostólicos, discípulos inmediatos de los apóstoles, como estamos hablando acá, el Papa Pío, el Papa Eleuterio, Irineo de León, sobre los errores de este hereje de nombre Montano. Y podemos seguir diciendo, también ya a finales del siglo II viene también otro papa, el Papa Víctor I, del año 189 al 199, Eleuterio era del 175 al 189. Víctor del 189 al 199, ya rayando lo que es el siglo II, decidió poner un ultimátum de excluir de la comunidad de la Iglesia Católica, como la designaba ya Ignacio de Antioquía, universal en el sentido pleno de la palabra, de todos los obispos de Asia Menor que no querían sujetarse a la costumbre romana de celebrar la Pascua de la Resurrección el domingo, el mismo problema que venía, como decíamos anteriormente, desde Aniceto anteriormente. O sea, eso son cuestiones de orden históricas también, las discrepancias y también que las hubo también. Esto no es de extrañarse porque también lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles también. Acuerden las disputas que hubo también entre Pedro y Pablo sobre los no judíos, sobre los de la circuncisión, con los fariseos que se convertían al cristianismo también, sobre lo que fue el concilio de Jerusalén. Entonces, esas mismas dificultades siempre las han habido. Ha habido una asistencia del Espíritu Santo porque la iglesia es humana y es divina. Y estos obispos de Roma, con la autoridad, con la unción que tenían, trataban de resolver estas cuestiones. También vemos con personajes muy importantes venidos de otras partes, otros episcopos, como estamos hablando, Irineo, Policarpo de Esmirna y así sucesivamente. Ahora, para los que piensen que la iglesia ya no estaba constituida como tal de una manera jerárquica anterior a Constantino, estamos hablando en la época en que también habían esas grandes persecuciones, la época de las catacumbas, la época en que la iglesia era perseguida, la época en que muchos de estos papas, estos obispos fueron martirizados. Estamos hablando como fue Ignacio de Antioquía martirizado, como fue el propio Pedro y Pablo martirizado, como fue Policarpo de Esmirna martirizado, como fue Clemente Romano también martirizado, y como veíamos también
de estos otros papas que veíamos anteriormente, que nombramos acá. Ya para la época del Papa Cornelio, ya en el siglo III, entre el año 251 y 253, ya la iglesia está constituida de una manera jerárquica, de una manera más amplia. Por ejemplo, en esa misma ciudad de Roma, para esa época habían, aparte del obispo, que era Cornelio, habían 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 56 exorcistas, lectores y porteros, y la iglesia romana subsidiaba también de forma regular el sustento también de 1500 viudas y huérfanos, lo mismo desde la época de los apóstoles. Vemos bien también, bien ese paralelismo bíblico. Lo mismo que sucedió en tiempos en que también las viudas griegas pusieron un reparo sobre las viudas judías, y hubo necesidad también de que los apóstoles nombraran a los diáconos, entre ellos el primer protomártir, que es Esteban, y también veíamos otro diácono muy importante, Felipe también, y todo lo que fue la evangelización en Samaria. Para el mundo judío y para el mundo cristiano, lo que eran las viudas y los huérfanos eran la clase más desprotegida, los anahuín, que se conocían desde el Antiguo Testamento. Y vemos bien cómo también, no solamente en cuestiones de orden doctrinal, no solamente en combatir las primeras herejías, como vean acá, los montanistas, los valentinianos, los gnósticos, y ahorita que vamos a ver otras, sino también en lo que era también algo que venía muy bíblicamente, Hechos de los Apóstoles, el cuidado de las viudas y los huérfanos, en esta época con el Papa Cornelio, que atendía también con las ofrendas y con los mismos tesoros de la misma riqueza de orden material a 1500 viudas y huérfanos. Bien, también tenemos a otro papa llamado Esteban I. En el año 257 puso fin a la discusión, en la cual también intervino San Cipriano, obispo de Cartago, sobre el asunto de los que dejaban una secta debían volver a ser bautizados en la religión cristiana católica. Otra vez, todas esas mismas disputas de orden teológico, de herejías, que usted puede consultar de una manera más ampliamente. También tenemos al Papa Dionisio, 260, 268, estamos hablando de datos históricos para que puedan corroborar. Llamó a Roma a rendir cuentas de sus enseñanzas a un patriarca, Dionisio, en Alejandría, en Egipto. Mire, también una cuestión de un territorio muy lejano, igual que lo que ocurrió en tiempos del Papa Clemente Romano, y en lo que vemos también en la época de Policarpo de Esmirna, en la época de Irineo de León, esta vez en el siglo III, a este patriarca de Alejandría, que había sido acusado por sus feligreses. El patriarca obedeció sin vacilación. Entonces, sí había una autoridad, sí había, por así decirlo, una monarquía en el sentido pleno, sobre todo en el sentido de espiritualidad, de liderazgo, de conducción de la iglesia, de lo que decía Jesucristo, la profecía de atar y desatar a Pedro inicialmente. Vemos bien cómo esa profecía que vemos inicialmente de esta Biblia evangélica, en Mateo 16, 18, se ha cumplido también con la asistencia del Espíritu Santo. No hay forma, señores apologistas anticatólicos, que debatan, que quieran ustedes tapar el sol con un dedo por todo su fanatismo anticatólico y no ser fieles a lo que es la Reforma Protestante, que también tiene sus luces, que también tiene la asistencia del Espíritu Santo, pero tratar de hacer despotricar de la Iglesia Católica, tratar de ver solo lo malo, esto sí no lo dicen. Esto sí nunca sale en los videos del pastor del ciberespacio, Eduardo Gutiérrez, ni lo que hace de forma burlesca este evangelista Ángel Regalado, ni Dani Córdoba, ni el propio también Salvador Barragán, ¿no?, al cual siempre he etiquetado estos videos. Vamos también con otro papa que también es muy interesante, al cual el señor Salvador Barragán ha hecho mucho énfasis, el Papa Dámaso I, que a él se debe que el emperador Teodosio proclamara ya el catolicismo como la única religión del Imperio Romano en el edicto del año 380. O sea, el mismo imperio que 3 siglos atrás perseguía a los cristianos, que los mataba devorado por leones, que los mataba como antorchas humanas, que los devorado también en el circo máximo, como el propio Ignacio Antioquía, devorado por las fieras. Ya se da un viraje, como ese imperio ya se va a cristianizar. Y también sabemos del Papa Dámaso, que gobernó la iglesia entre el 366 al 384, llamado también el Papa Poeta. Fue el primero en hablar que la sede apostólica
y en utilizar el texto del Evangelio de Mateo 16-18 de una manera más exegética, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, para de ese modo sostener que la iglesia de Pedro, la iglesia de Roma, era la única verdadera iglesia de Cristo en comparación, porque en esa época no había ni luteranos, no había ni anglicanos, ni presbiterianos, ni reformados, ni metodistas, ni bautistas, ni unas cosas. La única verdadera iglesia en ese entonces, también desligada de lo que eran los arrianos, los nestorianos, como vamos a ver, los gnósticos, los montanistas, los valentinianos y demás. ¿Ve? Dámaso fue el inspirador del edicto del año 380 que convirtió a la religión cristiana en la religión del imperio. Además de eso, era amigo de Jerónimo, un presbítero en Dalmacia, que lo apreciaba mucho como consejero y al cual también le dice que haga la traducción de lo que era la Vulgata Latina, o sea, la primera traducción de la Biblia, que eso también, ese tema también lo debatimos y están varios videos míos en mi canal con el señor Salvador Barragán. La fe de la iglesia prescrita en el edicto era la fe de Dámaso, obispo de Roma, y de Pedro, patriarca de Alejandría, que había muerto también en el año 373. O sea, lo mismo que dice Dámaso también estaba apoyado también por el obispo Pedro, que era también patriarca, porque habían otros patriarcados, como decíamos, en Alejandría también. El obispo de Roma se le da el título de primus inter pares, o sea, el primero entre iguales también de lo que era el patriarcado de Alejandría, como veíamos también en Egipto, el patriarcado de Constantinopla, en lo que hoy en día es Estambul, Turquía, el patriarcado de Antioquía también, como veíamos también de Antioquía, donde se le da el título de cristianos. Antioquía también en Turquía, y también el patriarcado primero, que fue el patriarcado, pues la sede de los apóstoles inicialmente, que fue el patriarcado de Jerusalén. También, a petición de Agustín de Hipona, uno de los grandes lumbreras del catolicismo, también obispo, o también episcopo, ¿ve? En Hipona, en lo que hoy en día es Argelia, norte de África, otro papa, Inocencio, primero condenó la herejía, otra herejía ya pelagiana del año 417. Respecto a su gobierno eclesiástico, ejerció con autoridad en los lugares donde intentaban rebasar su primacía, como por ejemplo en España. Mire bien cómo transmite ya, traspasa esos mismos límites. Para esto escribió cartas y decretos a los obispos y sacerdotes que querían desautorizarlo y no obedecerlo. Contra la herejía de Nestorio, patriarca de Constantinopla, que nega la maternidad divina de María, también un personaje muy importante, Cirilo de Alejandría, así que murió en el año 444, pidió ayuda al Papa de aquel entonces en Roma, Celestino I, también del 422 al 432, recordándole la tradición según la cual los asuntos de mayor importancia en los que estaba en juego la fe, como el de la época que veamos de los montanistas y de los gnósticos, ha de ser resuelto por la sede de Roma, como veamos con Policarpo Esmirna y como vemos también con Irineo de León. Por último, también un papa muy importante que será el título de Magno, León I, mandó una carta dogmática en la cual expuso la doctrina católica sobre las dos naturalezas de Jesús. Qué cosa tan curiosa, naturaleza humana y naturaleza divina, al igual que también todo lo que fue la Trinidad, los montanistas de aquel entonces, los mismos que negaban lo que hoy en día son los unicitarios de Sabelo y todas esas, también los modalistas y Sabelio también, todas esas también herejías sobre la Trinidad también. Y también lo que después Arrio negaba la naturaleza divina de Jesús, lo mismo que creen los testigos de Jehová, y en este caso también los de Sabelio y los modalistas, también lo mismo que creen los pentecostales unicitarios, los gnósticos que todavía subsisten, todas esas herejías, como el nestorianismo, también que niegan la maternidad divina de María, fueron condenadas y fueron expuestas a la doctrina correcta. ¿Por qué? Por la Iglesia Católica. Con la misma autoridad de las palabras que le dijo Jesucristo a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, esa profecía, ese contexto exegético que vimos inicialmente, mire bien, que lo hemos demostrado acá con pruebas
ya también históricas, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, en este momento estamos en el siglo V. Es tan importante esta misiva también de León el Grande, que fue aprobada por todos los obispos en el concilio de Calcedonia, o sea, los demás obispos, la comunidad episcopal, como veíamos anteriormente, en ese concilio del año 451, con estos términos, los obispos unánimemente proclamaron: Pedro ha hablado por boca León. O sea, y así podemos seguir. Son datos muy importantes de mi estudio personal, de mi libro, ¿verdad?, de la fe católica, y también de este libro de historia de la editorial Elder, y también de este libro Urbi et Orbi sobre el papado, pero que también cualquier persona en Wikipedia puede mirar a ver, puede investigar, puede cotejar y analizar a ver si lo que estoy diciendo yo es verdad o mentiras. Ahora, también testimonio de los padres de la iglesia sobre la autoridad de los obispos de Roma. Tenemos a Ignacio, obispo de Antioquía, también veíamos anteriormente, hablando él en el año 107, que decía: Roma nos enseña a todos, o sea, en el sentido nos enseña a todos los demás cristianos que están en otras partes. En este momento Antioquía, sabemos, era otro territorio eclesiástico. Mire bien, casi son las mismas palabras que decían los obispos en Calcedonia cuando dice Pedro ha hablado por boca de León, también obispo de Roma. O sea, desde el inicio del siglo II, vemos bien que la misma unanimidad de criterios también de hasta el siglo V y así sucesivamente. Ahora, Irineo de León también ya lo veíamos, que murió hacia el año 202, escribe en su tratado contra las herejías que toda iglesia, la iglesia aquel entonces, no la iglesia, discúlpeme, no la iglesia reformada, ni calvinista, ni presbiteriana o reformada del señor Salvador Barragán, no, la iglesia católica aquel entonces. Toda iglesia debe estar sujeta de acuerdo con la iglesia romana, pues en ella se ha conservado siempre la tradición apostólica. Tertuliano de Cartago, también uno de los grandes apologistas, que murió en el 220, narra en uno de sus escritos: recorrí las iglesias apostólicas donde las propias cátedras de los apóstoles presidían todavía en lugares de ellos. Si estáis en los confines de Italia, tenéis a Roma, cuya autoridad también nos presta apoyo. Y Cipriano, obispo de Cartago, quien murió en el año 258, también testificó la cátedra de Pedro, o sea, la autoridad de Pedro, e iglesia principal de la cual se deriva la unidad episcopal. Entonces, amables amigos, este es un video, como decíamos, con Biblia, con exégesis, con historia, haciendo un breve recorrido sobre lo que decíamos, sucesión apostólica, sobre estos jerarcas que estamos hablando, episcopos, patriarcas, obispos, hombres santos, presbíteros como fue Jerónimo, obispos como fue Agustín, patriarcas como Cirilo de Alejandría, todos estos padres apostólicos, Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, y así sucesivamente. Eso es lo que una persona debe estudiar. Eso es también lo que invito a mis amigos católicos a que refuercen su fe, a que este video lo hagan público, lo compartan en mi muro, en mi grupo de Facebook, que se llama Debates Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas. También queda en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Esta es la séptima y última entrega sobre este interesante tema. Y a mis amigos evangélicos, que no se sientan, por así decirlo, con ese anticatolicismo, que una parte nomás, una sola parte, como decía yo, de estos apologistas anticatólicos de las redes sociales, el pseudopastor del ciberespacio, Eduardo Gutiérrez, el pastor Magno Lastra también, de una iglesia, me imagino en Perú, que no tiene más de 20, 40 años. Ellos no pueden mostrar estas cartas, ellos no pueden mostrar estas evidencias históricas, ellos no pueden mostrar estas misivas y estas pruebas también, porque para esa época no existían. Estamos hablando de siglos anteriores también a cualquiera de sus iglesias, ni tampoco apologistas burlones como es el señor Ángel Regalado. También, ese también anticatólico vulgar que todos conocemos de Pedro Gómez, completamente fastidioso, inclusive hasta el mismo Salvador Barragán, que a pesar de su cultura, su educación, sigue también teniendo todo ese veneno anticatólico. ¿Y por qué no? El señor Salvador Barragán, ¿por qué? Porque esconde la cabeza como el avestruz. ¿Por qué no me desmienten? Vuelvo a repetir, ¿por qué no me ha desmentido? 7 videos, aquí están las pruebas. Desmiéntame, no me hagan meme, no me hagan caricatura, no pongan en tela de juicio mi hombría, ni mis conocimientos, ni mi título de teólogo, ni esas cosas. Hagan como lo hago yo, una forma ordenada, en una forma seria,
con la mayor erudición, con pruebas en físico también, libros de consulta, Biblias y también comentarios de expertos sobre la materia, sobre estos temas que hemos visto. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes, que nos sirva también para ampliar un poco más, así sea de cultura general, de tratar en esas enemistades que a veces ellos quieren hacer, esas paredes, más bien utilizar puentes. Por eso es que yo admiro y respeto mucho al pastor Percy Riller, un pastor bautista, fiel a su iglesia, fiel a su herencia de la Reforma Protestante. Usted nunca ve, y ese pastor sí tiene credenciales, sí las ha mostrado, él no se mete en estas cuestiones y también tiene sus puntos de vista doctrinales también muy contrarios a la Iglesia Católica, es muy respetable, pero nunca usted va a encontrar a alguien como el pastor Percy Riller, muy conocido también en las redes sociales, en esta serie de anticatolicismos, en esta serie de videos tratando de despotricar, tratando de mirar a la Iglesia Católica como si fuera Babilonia la Grande y el Papa como si fuera el anticristo. A ese pastor mis respetos, a ese pastor yo lo reconozco como tal, lo admiro, lo aprecio y de aquí le mando un saludo, al igual que a todos también mis amigos también evangélicos, muchas personas que también siguen esta serie de videos, también a ellos bendiciones, somos hermanos en Cristo Jesús y espero también con todos ellos llegar a la patria celestial, a la Jerusalén, donde ya no habrá ni gnósticos, ya no habrá ni modalistas, ya no habrá ni nestorianos, ni arrianos, ni nada de eso. Todos seremos una sola familia y todos reconoceremos a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Divinamente hablando, humanamente hablando y también lo que Él prometió, lo cumplió hasta, créame, hasta lo que es la parucía, que las puertas del infierno jamás podrán vencer a su iglesia. Bendiciones para todos y quedamos en el amor de Jesucristo, nuestro gran pastor. Muchas gracias.